Entonces ya se hablaba de la llegada de este fenómeno del Niño. Y lo alarmante, diría yo, es con los pronósticos que está dando el CENAMI de indicar pues de que, por decir a la fecha, hoy día, si lo comparamos con el del 97-98, las características son idénticas, que quiere decir de que vamos a tener un fenómeno del Niño fuerte. Y el fenómeno del Niño se traduce en muchas regiones en lo que es el tema de lluvias intensas. Y estas lluvias intensas, al encontrar no trabajados los ríos, las cuencas, acequias, canales, etcétera, van a traer como consecuencia ¿qué? Desbordes, inundaciones, problemas en población, problemas en agricultura, en infraestructura, en caminos, en puentes, etcétera. Por ello es que yo siempre estoy detrás de nuestras autoridades, de las instituciones competentes y que tienen que ver con este tema para que de una vez por todas se empiece a trabajar los diferentes puntos críticos que ya se tienen identificados, que han sido priorizados y que sabemos qué hacer en cada uno de ellos, pero hasta el momento lo que se ha avanzado realmente es muy poco y eso es lo preocupante. Partamos desde indicar cuáles son estos puntos críticos y se tienen considerados, de repente la población ni siquiera conoce cuáles son estos puntos críticos que realmente merecen atención urgente de las autoridades. Si podríamos mencionar... Mira, si hablamos por ejemplo acá específicamente de lo que es Ica, ¿no? Tenemos el río Ica, que por su capacidad de carga, que es insuficiente porque ese río con las justas pues puede captar a lo mucho 280 metros cúbicos de agua, ¿no? Y sabemos que en temporadas normales, sin fenómeno del Niño, la cantidad de agua que viene a veces supera este caudal que puede cargar este río, ¿no? Y eso un poco nos tiene preocupados y nos mantiene en alerta, en fin. Ahora pongámonos a pensar qué pasaría ya con un fenómeno del Niño que va a generar lluvias intensas en la parte alta. Incremento del caudal. Incremento del caudal y con un río que no está trabajado. Primero, que se ha tomado y se toma por mucha gente como un botadero. Si nosotros hacemos un recorrido, vamos a encontrar que está lleno de basura, de escombros, como si que ahí fuera el basurero y ahí hay que depositar todos los desechos, ¿no? En fin, entonces ahí hay un trabajo que hacer en todo lo largo del río, acá en lo que es la ciudad. Por otro lado, existen varios puntos, sin ir muy lejos. Por ejemplo, comentábamos antes de lo que es la compuerta Tacaraca. Para mí la compuerta Tacaraca, considerada ahorita un punto de peligro inminente. ¿Por qué? Porque no funciona, así de sencillo. No funciona. De las 6 compuertas que tienen, solo 2 están operativas, 4 están inoperativas y hasta el momento veo que no se hace nada por solucionar ese problema. Y la pregunta es, ¿y será suficiente con tener esas 6 compuertas realmente operativas, levantadas, y eso será suficiente para que todo el caudal de agua que esté discurriendo pase sin generar ningún problema a la población? Sí, nosotros claro, la preocupación surge por la intensidad de este evento natural, que podría ser incluso, o sea, indicado las autoridades de fuerte a más, hasta extraordinario, y es lo que genera la alarma, la preocupación, porque las autoridades en todos estos años, desde el 98, poco o nada han hecho para reforzar los ríos, para mantener limpio los cauces. Ya hemos pasado por un caso similar. Efectivamente, y no solo en una oportunidad, pero lo más cercano, para el 98, por ejemplo, acuérdense, la primera zona que afectó ese fenómeno fue la localidad de Oxapampa, que hizo mucho daño en esa zona. Y en segundo lugar fue Ica. Ica fue la afectada. Y después afectó lo que es el norte del país, los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque. Y sabemos perfectamente, como dije anteriormente, ¿no? Fenómeno del Niño, ¿qué es? Es el incremento de la temperatura del mar. Ese incremento de la temperatura, ¿a qué da lugar? A una mayor evaporación. Y esa evaporación se va a convertir en nubes. Esas nubes van a depositarse en todo lo que son las quebradas y cuencas de acá de nuestra región,
y de ahí vienen las precipitaciones o las lluvias intensas que van a activar inclusive hasta las quebradas, ¿no?, que tenemos y que ya las conocemos, y que de igual manera sabemos que hasta el momento no se ha hecho mucho trabajo en ellas. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, lo escuchamos, adelante. En primer lugar quiero felicitarlos a ustedes, señoritas, por haber llevado al hombre que más sabe de defensa civil en Ica. Habla el doctor Alberto Borjas. Maestro, buenas noches. Para usted dos preguntas puntuales. La primera, ¿qué es de la compuerta de Tacaraca? Y segundo, los diques de Kansas. Son dos preocupaciones que tenemos del sector salud. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Ya lo habíamos comentado antes, la compuerta esta de Tacaraca para nosotros es un peligro inminente. Está prácticamente inoperativa, y yo la considero así como un punto de peligro inminente. Muy peligroso para la población en sí, para la ciudad de Ica. La compuerta Zaraca no funciona, igualmente se robaron las compuertas y todo el terreno que estaba destinado para lo que era ahí desviar o sostener un poco de agua que pudiera venir por el cauce del río, está completamente cubierto con con árboles y cobertura agrícola, ¿no? ¿Y en Kansas? ¿Cómo está la situación en Kansas? Kansas de igual manera, si se hicieron 8 o 9 diques, ¿no?, los 3 o 4 primeros ya están prácticamente colmatados, es decir, para mí ya cumplieron su vida útil, esos ya no van a retener ningún volumen de agua, y más que seguro que con estas lluvias esa quebrada se va nuevamente a activar, y esa agua viene directamente para los distritos que tenemos abajo, ¿no?, como son los aquí, La Tinguiña, Parcona, va a afectar San Juan Bautista, de repente Ica mismo, etcétera. ¿Quiere decir que el panorama es desolador, ingeniero? ¿Nuevamente tenemos que ver lo mismo de hace años, lo del 98, este desastre? Miren, el pronóstico es muy claro. El pronóstico, repito, es muy claro. Ahorita el fenómeno está considerado ya como fuerte. Y la tendencia de la medición que se está haciendo no descarta el que pueda volverse un fenómeno extraordinario. Entonces, ahí viene justamente nuestra preocupación, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, ya estamos desarrollando toda una serie de trabajos conjuntamente con algunas oficinas de defensa civil, instalando, por decir ya, sistemas de alerta temprana en algunos puntos específicos, ¿no?, en diferentes localidades, para poder alertar también a la población, porque no sabemos a qué hora se puedan dar estas puntas de agua, que le llamamos puntas de agua porque ahí viene el máximo caudal. Entonces tenemos que instalar estos sistemas de alerta para poder avisar con anticipación a la población que están viniendo estas descargas fuertes, para que ellos tengan un tiempo prudente de poder hacer un trabajo de evacuación hacia zonas altas, hacia zonas seguras, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda, ingeniero, para sentir el fenómeno del Niño en su máxima expresión? ¿Cuánto tiempo falta? Y si nos permitirá a las autoridades realizar todas las obras idóneas. Funcionando el sistema adecuadamente, porque los reportes nos llegan del CENAMI, que tiene diferentes estaciones donde miden los caudales que están viniendo por el río, igual que el ANA, igual también tienen ellos medidores y gente que se dedica a estar haciendo seguimiento, a informar. Entonces tendríamos un lapso de 2 a 3 horas, que es bastante suficiente para poder hacer este trabajo de evacuación, ¿no? Hemos visto en el video que se tuvo, o el río por buena suerte rompió lo que es el bordo y se desplazó hacia terrenos de cultivo. En buena hora, porque si no hubiera roto y no hubiera inundado esos terrenos, toda esa agua se hubiese venido a la ciudad de Ica y hubiese sido mucho peor todavía el daño, ¿no? Y en estas condiciones estamos exactamente ahora, igual. Y tendríamos que comparar o preguntarnos y decir, bueno, pues, ¿qué hacemos con este volumen de agua que va a venir? ¿Dejemos que pase para que inunde la ciudad o también tendrá que romper y inundar pues terrenos de cultivo? ¿Qué se debe hacer? Si es hora oportuna para trabajar, ¿en qué tenemos que incidir de inmediato? ¿Será suficiente hacer los muros de contención?
Hacer ahorita muros de contención, yo creo que el tiempo no es el suficiente, porque eso demanda todo un trabajo de elaborar proyectos. Hacer muros es elaborar ya trabajos definitivos. Lo que tenemos que hacer y el tiempo que nos queda es desarrollar actividades, en qué otras palabras, a ver, lo explico, desarrollando por ejemplo un reforzamiento de bordos, haciendo enrocados en los puntos críticos que se han identificado, limpiando el cauce, encauzando el río, para que pueda, sin ninguna dificultad, poder pues dejar que el agua discurra y pase, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con la compuerta de Tataraca? Si bien se van a levantar las compuertas, ¿qué va a pasar si el agua supera su caudal? Entiendo. ¿Se va a convertir en una trampa? Sí, la verdad que es eso, ¿no? Pero yo entiendo de que las conversaciones que hemos tenido con el gobernador regional ya en varias reuniones de trabajo y de coordinación, porque él está también bien preocupado con este tema, ha llamado a todos los alcaldes, está haciendo gestión con la empresa privada y existe el ofrecimiento de parte de estos empresarios de poner a disposición su maquinaria, de poner combustible y etcétera, ¿no? Pero lo que yo quiero ver es que los trabajos empiecen ya, ¿no? Ya están identificados los puntos, que empiecen a hacer esos trabajos inmediatamente y lo paralelo con ustedes, con los medios de prensa, empezar a trabajar y sensibilizar también a la población. A la población tenemos que prepararla, tenemos que enseñarle cómo es que tienen que actuar ante este tipo de fenómenos. Exacto, ahí incidir bastante también en la población. Muchas veces solo se esmeran en criticar, cuestionar y exigir a las autoridades, pero también parte de uno mismo. Si solo vemos el río Ica cómo está, se ha convertido en un botadero realmente a paso, porque quien llega a Rojas, los mismos vecinos que están en las zonas aledañas, y teniendo en cuenta que ellos serían los primeros perjudicados. Así es, y hay que pensar que no solo es el hecho de que venga un caudal por el río y se desborde, inunde, ¿no? De repente tenemos otra población que no está en zona inundable, pero sus viviendas son precarias. Hay muchas viviendas precarias que sus techos son de torta de barro, son de esteras, y van a venir lluvias, se van a presentar lluvias intensas. Se van a ver entonces, perjudicados. por supuesto, esos techos, esas viviendas también van a colapsar. Así es que de una vez por todas también la población también tiene la obligación de ver de qué manera hace un reforzamiento, una impermeabilización de esta cobertura para evitar pues de que más adelante por las lluvias se estén colapsando estas viviendas. Sin duda estas imágenes que estamos viendo creo que deben servir para que nosotros tomemos conciencia desde hogares, desde del mismo hogar, desde los padres que deben de inculcar a sus hijos a estar prevenidos y también apoyar en la cultura, no arrojando los desechos al río Ica. Desde cualquier lugar llegan y obviamente eso es un peligro, y con la venida de las aguas va a hacer que se atore todo ahí y peor aún se cierren las vías para que el agua discurra, y obviamente eso ya es un peligro al cual nosotros como ciudadanos podemos sumar. Así es, si bien no se puede evitar estos estragos, el fenómeno del niño que podría causar en los siguientes meses, se podría reducir, como usted dice, los daños, y por eso el llamado también a las autoridades, a toda la población, para que esté inmersa en esta problemática, en estos temas. Efectivamente, lo que tenemos que trabajar ahorita es el tema de reducción del riesgo. Después ya tendremos que trabajar el tema de prevención, que es un poco a largo plazo. Entiendo que el PETAC tiene un proyecto también ya elaborado para trabajar todo lo que es el río, ¿no? E incrementar su capacidad a 450 metros cúbicos, pero eso va a demandar unos años, no va a ser inmediato. El ensanchamiento tal vez del río Ica, retiro de personas. Tendrán que verse esas viviendas que están ahí en todo el margen. Así es, y eso tiene que hacerse de una vez por todas. Caso contrario, siempre vamos a estar con este problema. Exacto, la invocación entonces en las casas y también a las autoridades, de repente a los alcaldes a los cuales compromete también y compete trabajar, que no se queden por el simple hecho que de repente no hay un presupuesto el cual se merece para poder trabajar. Con lo que se tenga hay que prevenir, con lo que se tenga hay que priorizar sobre todo. Si hablamos en temas regionales, ¿cómo estamos?
Bueno, lo lamentable, diría yo, es ver que todavía muchos gobiernos locales no han asignado presupuesto para lo que es este tema de la gestión del riesgo de desastres, aun cuando tenemos una ley que es la ley del SINAGER, la 29664, que bien determina la responsabilidad y la obligatoriedad de que se tenga que asignar un presupuesto para trabajar estos temas. Repito, de por medio está la vida y eso es lo primero, la prioridad uno que tenemos que atender. No debe haber excusas de que falta dinero, hay que tratar de... Por eso te decía, así es, de lo poco que se tiene que asignarse ese presupuesto para poder desarrollar estos trabajos y también prepararse para atender a los damnificados.